Buenas tardes. Las cartas ya están jugadas, ya están echadas y sobre la mesa en la política fueguina de cara a las elecciones de diputados y senadores que nos representen. Es imprescindible para poder elegir las opciones que se presentan, tener en claro cuáles son los objetivos por los cuales algunos partidos políticos en nuestra provincia descartaron la unidad, otros partidos políticos han querido ir en soledad, otros quieren repetir con una fuerza originaria, como es en el caso de la Unión Cívica Radical, y el campo nacional y popular, o los mayores representantes de ese campo, que serían los oficialismos del Ejecutivo Provincial, sumado al Ejecutivo Municipal de la ciudad de Ushuaia, y en una amplia gama de acompañamientos, bueno, por estas horas ya tenemos en claro quiénes son y cuáles son los argumentos por los cuales presentan una alternativa política en Tierra del Fuego. Por eso hoy queríamos analizar en profundidad un poquito más cómo, ya con las cartas, como decíamos, sobre la mesa, tenemos parámetros para evaluar, análisis que realizar de cara a las elecciones intermedias, como se las denomina. Entonces, decir que, y hemos escuchado a algunos representantes políticos en las últimas horas, que vale la pena, perdón, vale la pena escuchar y analizar, porque aún en esas similitudes existen argumentos para algunos demasiado sólidos y para otros, la verdad, que bastante débiles para no ir en unidad. Pero vamos por partes. O se va en unidad o se pone en riesgo de alguna manera, o se pone en riesgo de alguna manera al campo nacional y popular, los reclamos históricos. En todo caso, hablábamos de unidad o rendición, o de unidad o de fracaso, o como algunos analistas o periodistas del análisis político lo ponen, como la polarización, en definitiva, entre las dos fuerzas que se presentan más representativas de los padrones electorales, en principio, más allá de las personas que representan a cada uno de esos espacios. Claramente, la convocatoria que realizó el partido más que tiene la mayor cantidad de afiliados en Tierra del Fuego, que es el Partido Justicialista, y la alianza gobernante o el partido gobernante, que es Forja, iniciaron una táctica que, bueno, pareciera ser que a no todos le convenció esa propuesta. Y hablo específicamente del intendente de la ciudad de Río Grande y el intendente de la ciudad de Tolwyn, Martín Pérez y Daniel Harrington, que se aventuran a una experiencia absolutamente localista, rompiendo esa unidad que se pretendía que históricamente se llevó adelante. Por eso las palabras de los referentes de distintos espacios hablan de que es inentendible del por qué se abandona el campo nacional y popular por parte del intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, Daniel Harrington y unos pocos frentes, digamos, con un frente con otros partidos que también forman parte de la estructura de gobierno de la municipalidad de Río Grande, y se abandona el campo nacional y popular en su conjunto para ir todos con una mayor fortaleza, porque en definitiva no se entiende si a lo largo de toda esta historia, a lo largo de la historia política de Martín Pérez y Daniel Harrington, siempre fueron acompañados
por el Partido Justicialista de manera orgánica, por Forja, y con lo cual le han facilitado, digamos, de alguna manera el acceso a tanto bancas en el gobierno municipal de Río Grande, digo, Consejo Deliberante, como el propio intendente de la ciudad, siendo diputado en varias oportunidades y ahora intendente, y parece que ya no le cae nada simpático el campo nacional y popular, dando un portazo se van desconociendo toda esa historia, o por lo menos queriendo dar algún tipo de excusa, la verdad bastante débil hasta el momento. Por eso el planteo inicial, que es más que una estrategia, es una obligación histórica. Y plantearlo como una obligación histórica, bueno, es imprescindible porque la palabra unidad suena hoy más urgente que técnica, por el momento, el contexto que se vive. Por eso cuando Cristina Fernández de Kirchner dijo texto y contexto, hablaba precisamente de esto. ¿Es el contexto adecuado para generar una ruptura de estas características del campo nacional y popular después de haber llegado inclusive a los cargos que hoy ostentan todos aquellos que se fueron? Ese es un análisis. Porque no se trata de un capricho retórico ni de un artilugio electoral. El tiempo que se vive en el gobierno de Javier Milei, en el presente argentino. Porque querer desprenderse del contexto nacional para poner una opción meramente localista es querer combatir a los propios ahora desde afuera. Por lo menos ese es el análisis que se ve, porque la crítica se está acentuando hacia los ejecutivos provinciales, hacia los ejecutivos municipales, dejando de lado, soslayando, dejando de manera solapada la crítica al gobierno nacional. Por eso decimos, es más fácil pegarle al compañero que comprometerse en una lucha común frente al enemigo. Y digo enemigo por decir de alguna manera contrincante electoral, pero ya cuando el castigo a nuestro pueblo es de la forma tan artera y tan cobarde como la que estamos viendo, me animo a decir que ya es el enemigo del pueblo, cuando se castiga a los más desprotegidos. Y eso el peronismo no lo puede permitir en ningún escenario posible, contra propios y ajenos. Entonces, estos artilugios que se presentan hoy como excusa para defender lo que tienen en común el campo nacional y popular, se neutralizan, porque nadie va a estar en contra de no defender la soberanía, aún en la entrega misma. Nadie va a estar en contra de esa retórica, por eso hablamos de retórica, que suena pausada, que suena amable, que suena tibia y que suena poco comprometida por parte de los que hoy te están hablando a través de los medios amigos, ¿no? Entonces, un gobierno que pretende reestructurar a favor de los grandes actores económicos y a los grandes concentrados económicos del país, no puede tener medias tintas o aliados a medias. Me parece que ahí hay una materia pendiente, porque la unidad del campo nacional y popular es la condición mínima para que exista una resistencia efectiva. De lo contrario, se pone en riesgo esa resistencia y ese avance puede ser fatal para el país. Forja y el peronismo, en este caso, son centros de gravedad en ese intento. No solo porque las estructuras y los votos que posee cada uno de esos padrones, sino por la capacidad de conexión con el resto de la estructura y el entramado social, que hoy queda al desamparo, o queda dividido al menos, frente, insisto, a una fuerza poderosa que está propinándole tanto a la provincia como al gobierno nacional este castigo económico, político, social, cultural, soberano,
que vemos en este gobierno fake. En este gobierno, perdón, en este gobierno que te muestra cómo Manuel Adorni, por ejemplo, monta en Casa Rosada un streaming con dinero público en el segundo piso para que lo dirija Santiago Caputo, y desde allí se articula el envío de fake news de manera oficial. Y si no, quédense y se lo vamos a mostrar. Porque con dinero público se ejecuta una estrategia de difusión de fake news para desprestigiar al enemigo, al contrincante o al adversario, llámenlo como ustedes quieran. La convocatoria a la unidad resuena justamente para combatir este tipo de prácticas, de la práctica económica, de la especulación financiera, del endeudamiento brutal y feroz que ataca a los más débiles, a los más pobres y a los más desprotegidos. Entonces, la convocatoria a la unidad no es simplemente entre nombres, no es simplemente entre cúpulas. Y si así lo fuera, también hay que aceptar ese desafío para debatir con la política la herramienta de transformación de la sociedad. Entonces, los espacios no son solamente en defensa de un proyecto político. Pareciera ser que los que no están de acuerdo van por los proyectos personales, o personalistas, mejor dicho. Entonces, en lo inmediato, la defensa material de los salarios, las jubilaciones, las escuelas, los hospitales, las pymes, me parece que no tiene mayores divisiones, por lo menos en lo conceptual, por lo menos en lo conceptual. Ahora, en la práctica, el discurso es similar, el discurso es parecido, el discurso es camuflado. Y la dirigencia parece que cree tener en esa forma personalista la cantidad de votos que necesitan para enfrentar una contienda electoral. Porque, ¿qué representa cada uno de ellos? ¿Qué sociedad representa cada uno de esas fuerzas? No cabe duda que el peronismo siempre está parado en el mismo lugar, forja como también una fuerza, la fuerza gobernante, ya tiene, y como decimos en la editorial, con este hashtag que pueden seguir, las cartas ya están echadas, la suerte ya está echada. Porque las alianzas ya están conformadas, más allá de que se siguen por parte de algunas fuerzas políticas con los brazos abiertos a toda aquella militancia que no coincida con la ruptura de los dirigentes. Porque esta sociedad, más allá de los dirigentes, está nuestra gente, nuestro pueblo, al cual invitamos a reflexionar para que pueda comprender si el camino es la división o aunar fuerzas. También para resolver lo que falta. Porque como decimos en un partido de fútbol, y como se dice habitualmente, los trapitos se lavan en casa. Las peleas se resuelven en los camarines y en la cancha se juega con los mejores jugadores y se le pasa la pelota al mejor de los nuestros. Todo esto para que podamos entender de que más allá de los dirigentes existe nuestro pueblo, castigado de manera brutal. ¿Puede una fuerza municipal por sí sola resolver estos problemas haciendo cargo a una sola parte de la debacle económica que vivimos? Me parece que no. Funcionar como un puente social y sindical, dividido en este aspecto, ¿a quién favorece? ¿A quién gana y quién pierde? Porque muchos distritos, el peronismo y Forja, tienden lazos orgánicos con sindicatos, con comedores, con cooperativas, con actores populares. ¿Por qué dividirlos? Esa columna social es la que organiza la movilización, la protesta, la unidad de las calles, y sin ella, cualquier esfuerzo institucional queda simplemente en la superficie o en la boca de los dirigentes y no se traduce hacia la gente. Tanto que ponen de excusa para romper una estructura que los llevó, insisto, al poder que ostentan.
Por eso los llamados a la unidad no son meras proclamas, porque además de esto tiene la capacidad de concretar y transformar la resistencia social en un resultado político. Y a eso hay que apuntar, una resistencia social, una acción colectiva frente al daño, a la maldad, al odio y al desamparo. ¿Por qué la unidad hoy no es negociable? Bueno, te vamos a dar algunas razones. Por eso les digo, les pido que los que están en YouTube, que nos sigan viendo. Estamos transmitiendo también por Instagram y por nuestras redes. Y en los que están en FM, sigan con atención este editorial porque el material que le vamos a presentar hoy también es muy importante para evaluarlo y para que tengamos de alguna manera mayor contenido en el análisis. La matemática electoral y el bloqueo institucional. El sistema político, con elecciones legislativas y tensiones, como las que vemos en el Congreso Nacional, por los quórum, son clave para resolver y desatar este nudo denominado Javier Milei, los vetos y este ajuste feroz sobre las clases populares. Un campo nacional dividido facilita cambios por decreto, quita de jurisdicciones reformas estructurales sin un contrapeso adecuado que debe estar, insisto, en el Congreso Nacional. Y eso no se trata solamente de acuerdos de cúpula, sino que se trata de una estrategia electoral y una estrategia en lo inmediato para poner un freno. No entender ni comprender que el freno hoy es en el Congreso, independientemente de las fuerzas políticas, es no entender el contexto de la historia. Y alejarse del peronismo pone en un lugar muy feo de aquellos que llegaron justamente por esta fuerza política. Insisto, en Tierra del Fuego, con el mayor caudal electoral, o por lo menos la mayor cantidad de afiliados como fuerza. Cuando las propuestas del gobierno implican recortes, transferencias, ajustes, ajustes en las transferencias, recortes en las transferencias de coparticipación, ajuste a los jubilados, la flexibilización laboral, la apertura indiscriminada de las importaciones, la unidad es la única herramienta para frenar estas medidas. En el terreno legislativo y en lo político, ir aislados con una especulación personal o sectorial no sería lo más conveniente, ¿no? Porque si no le estaríamos dando la razón a aquel dicho popular que no por viejo deja de ser cierto, que dice, divide y triunfarás. ¿No será que hay alguien detrás de esta división que no vemos y que necesita de esta división para poder tener éxito? Lo sabremos en las próximas elecciones ahora, después de que cierren la lista, ahora sí, de los candidatos de cada una de esas fuerzas. Por eso es imprescindible que podamos tener la mayor cantidad de herramientas de análisis posible, porque para frenar estas políticas aislados, los sectores que sufren, los jóvenes, los trabajadores, los jubilados, los que quedan sin su fuente de trabajo, ahora, en el corto plazo, corren un riesgo enorme por estas cuestiones que acabamos de describir. Hoy, la discusión no es solo distribución de recursos, sino mantenimiento de capacidades estatales como la salud, la educación, la investigación, la energía, la ciencia, la estrategia, en los recursos, valga la redundancia, que necesita nuestro país de modo estratégico, están siendo rifados, sin un freno y por decreto. Ese es el riesgo latente que corre nuestro país de cara a las elecciones legislativas. Un peronismo fragmentado, un campo nacional y popular dividido, no logra articular una agenda que le ponga límites a estas privatizaciones de nuestros recursos estratégicos. Por ejemplo, la que salió ayer por decreto, en donde 4 represas
de la República Argentina, por decreto, insisto, van a ser privatizadas o puestas a consideración para la privatización, sobrepasando límites que son claramente provinciales y que el presidente de la Nación, Javier Milei, le importa un bledo, como dijo, al firmar el decreto correspondiente. Entonces, los acuerdos locales son insuficientes frente a las decisiones centrales que necesitan un freno hoy, insisto, en lo inmediato, y es en el Congreso Nacional. El rol del Estado garante, mediador, frente a este riesgo de parálisis económica, me parece que tiene un condimento adicional que no puede centrarse simplemente en lo localista o municipal, sino que debe tener una mirada enfocada en los resultados de mayores ingresos para coparticipar de todas las provincias para que lleguen a esos municipios, y no al revés. Insisto, intentar poner el caballo delante de las carretas es un trabajo enorme, pero suena razonable. Ahora, entender y comprender que en este contexto de división por conveniencia, por especulación o por mandato de alguien, justamente no facilita esta defensa que necesitamos que hoy se dé en el Congreso, y no una resistencia que solamente plantee de manera local, como lo hace el intendente de la ciudad, Martín Pérez, cargando culpa sobre el Ejecutivo Provincial o sus ex aliados, por decirlo de alguna manera. No queda, inclusive, bien presentado ante la sociedad. Porque esa contradicción, donde somos pocos, se sabe mucho. Usar el capital político para tender puentes entre intendencias, sindicatos, la conducción nacional, el peronismo nacional, una fuerza que construyó muchas veces una mayoría, insisto, para darle cargos a estos compañeros y compañeras, militantes y referentes, la posibilidad de ocupar un lugar de decisión, un lugar de transformación, y el peronismo y Forja lo ha hecho siempre. ¿No será que ahora hay más fricciones personales que colectivas? Facilitar este proceso de primarias, acuerdo de lista, reparto equitativo a candidatura, participación de la militancia, evitar imposiciones, ¿no era el camino que justamente le reclamamos tanto tiempo a la política? O cuando no me gustan las condiciones en las que se dan, como hacía Kiko en esa serie fabulosa del Chavo del Ocho, se ponía la pelota debajo del brazo y se iba a su casa acusándolos con su mamá. La parálisis de la economía y de las políticas que lleva adelante Javier Milei merecen un análisis más profundo. Por eso, ¿dónde queda esa vieja enseñanza que no por vieja deja de ser actual, donde se decían que los sindicatos eran la columna vertebral del movimiento obrero y que no debían dejar de mirar el contexto político que se vive, también para que vaya una corriente de abajo hacia arriba que enfrente en unidad, insisto, a los mayores castigadores del pueblo argentino. Los sindicatos no son un actor más. Históricamente fueron la columna vertebral del peronismo y hoy también dividen. Hoy esa definición vuelve a tener un significado estratégico. Articulación y movilización. Las conducciones sindicales pueden transformar reclamos en programas políticos concretos, pero defendiendo a las bases como principal objetivo. Porque si no, la conducción en la unidad es simplemente la conducción de personas que por cuestiones ajenas a la conducción colectiva se ponen sobre la mesa para acompañar o no a un candidato o a una fuerza política, dejando de lado
el bien mayor, que es el bien de los trabajadores y del pueblo argentino, pero como principal herramienta la doctrina peronista que los puso en ese lugar. La capacidad del sindicalismo está demostrada, y si no, miremos cómo también corrientes internas buscan transformar la realidad del sindicalismo nacional cambiando la conducción de la CGT. Y lo vivimos aquí, junto con Carlos Minucci, que nos dijo que existen corrientes que van a ir por esta conducción que no representa a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras argentinos, permitiendo, por ejemplo, que castiguen y apalen a nuestros jubilados mientras la CGT está cruzada de brazos en todo el país. Ese mandamiento orgánico de los triunviros que cobardemente permiten muchas veces excesos policiales sin reacciones ni paros generales, parece que es mucho más fácil hacerle un paro general al campo nacional y popular y sus gobernantes que a los que lo aprietan con las cajas sindicales. Bueno, por eso digo que debe contener un acuerdo mínimo la unidad, y para eso es la política. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo cuando las cláusulas de emergencia para contener los planes sociales, para proteger jubilaciones, pensiones y cobertura de medicamento, frente al veto del presidente de la Nación, no se puede ir en unidad? ¿Por qué? Si la excusa es el empleo y la pyme, ¿por qué no ir en unidad para defender líneas de créditos, controles de importaciones por el dumping, medidas antidespidos y estímulos para la industria local? No se podía, no se puede, no se podía. Especialmente en provincias como las nuestras, estratégicas si las hay. No se podía. Soberanía energética y petrolera, con un compromiso firme y público frente al Plan Andes y este desmembramiento de la empresa nacional que a Tierra del Fuego, a la zona norte de la provincia, le trajo la prosperidad que hoy conocemos. No se podía. No se podía pedir un mejor plan, un mejor proyecto para diversificar la matriz productiva relacionada con los hidrocarburos que tanto se dice y poco se hace. No se podía. La agenda de la soberanía tecnológica y científica para que tengamos financiamiento a la ciencia, financiamiento a las universidades y evitar el vaciamiento del CONICET y el Garrahan. No se podía ir en unidad. No. Para trabajar un marco judicial en defensa de los derechos, en defensa de la independencia jurídica, al rechazo a las persecuciones políticas, a las garantías para periodistas y organizaciones de derechos humanos, no se podía ir en unidad. Para defender los mecanismos de la transparencia y el control de auditorías independientes, mesas de sindicatos y organizaciones sociales para supervisar esa implementación en una mesa amplia que contenga a todos y todas. No se podía. No se podía mantener reglas electorales mínimas con acuerdos imprescindibles en el corto, el mediano y el largo plazo del campo nacional y popular para no ir divididos en estas primarias, por decirlo de algún modo, llegando a un consenso de candidaturas, a un reparto equitativo de las listas para garantizar la unidad. No se podía. Por eso es urgente este análisis, ya no para los dirigentes que han tomado su camino, han decidido el camino que vamos a transitar de aquí a las próximas elecciones. Pero este mensaje no es ya para esos dirigentes, sino para nuestro pueblo, para que pueda ver quiénes son y qué intereses defienden detrás de esta ruptura de la unidad. ¿Quiénes son y por qué no se podía establecer una alianza completa
con todos estos puntos que te invito y te invitamos a reflexionar, porque nuestro país corre un serio riesgo, que es darle mayor poder a Javier Milei y sus aliados, entre ellos los que hoy se presentan nuevamente para renovar algunas bancas, habiéndole dado facultades especiales, habiéndole votado el DNU 7023 y haberle aprobado absolutamente todo al gobierno de Javier Milei, y hoy hacerse los ofendidos porque es conveniente hacerse los ofendidos frente a los vetos inexplicables de este gobierno tan odioso con la clase media, tan mentiroso con nuestro pueblo y tan violento con nuestros adultos mayores, con nuestros niños y con nuestros jubilados. Entonces, la unidad en todas sus formas no debe ser simplemente un gesto que debe quedar en el olvido, se debe promover siempre. Y hay un solo lugar, con aciertos y errores, que siempre ha promovido la unidad, les guste o no les guste, que es Forja y el peronismo. El peronismo es Forja y sus aliados. Todos aquellos que hoy siguen manteniendo esa coherencia, e insisto, con aciertos, errores, en una unidad táctica y programática. Acuerdos firmes, por lo menos en lo sustancial, en la pluralidad, dejando de lado lo secundario. Los gobernadores están intentando hacer sus fuerzas para ir por el centro sin comprometerse, que ir por el centro es pendular en la conquista, poner en riesgo algunas conquistas para negociar lo que viene. Eso es más bien especulación que ya nuestro pueblo no necesita. La militancia está movilizada, ya está tomando partido aquí. Y ya se sabe cuáles son las consecuencias, y si no, miren cualquier diario. Por eso esta editorial viene a concluir de alguna manera con esto ya instalado. Las cartas están echadas, nuestro pueblo ya puede decidir, y de aquí en adelante lo único que resta es darles mayores elementos de análisis para ver quiénes son los que nos quieren representar en una Cámara de Diputados y Senadores que debe ponerle freno a Javier Milei. Los que no entiendan esto están jugando un juego bastante peligroso, que es darle mayor poder para que se profundicen estas políticas tan lastimosas para nuestro pueblo. Así que los invito a que se queden hoy en nuestro programa, porque vamos a hablar de todos estos temas que están instalados ya en la sociedad y de cada uno de estos actores, de cada una de estas fuerzas que se van a promover de aquí en adelante para definir las candidaturas, los hombres y mujeres que van a representar a estos espacios. Ahora sí vamos a hablar también de nombres personales, porque en lo grupal cada uno tomó su camino y el tiempo va a ser el que juzgue a cada uno de ellos. Bienvenidos a No Somos Neutrales del día de hoy.